Ahora vamos a otra cuestión, que es Israel. Israel y la política que ha seguido en los últimos años, donde se han mezclado también de alguna manera rosa el tema racial, el tema religioso, y sobre todo lo que nos interesa es saber por qué Israel tiene un estatus especial, ¿no? Por qué Israel no es un país más. Para bien, para mal, cada uno lo pensará, pero indudablemente es un país excepcional. Es un país que difiere del resto de los países y el resto de los países lo ven con una enorme diferencia. El primer problema que hay es la cuestión nuclear. Nosotros vemos el problema con Irán, que tiene como excusa que Irán es un país que potencialmente puede volverse nuclear. Sin embargo, Israel tiene una política de ambigüedad, de opacidad nuclear, donde no confirma, no niega, no menciona, no hace comentarios sobre el tema de poseer armas nucleares. ¿Cuántas armas nucleares tiene? Entre 100 y 400. De ahí elijan el número que quieren, va variando, nadie sabe porque no hay forma de inspeccionarlo. Es una historia interesante esta de Israel, ¿no? Israel comienza, se funda en el 48 y apenas 2 años después empieza con el apoyo de Francia a construir un reactor nuclear en Dimona, en el desierto del Negev. Oficialmente es un centro de investigaciones y es el corazón del programa de desarrollo nuclear israelí. El primer punto es raro, un país que a los 2 años de fundarse esté haciendo un centro nuclear, especialmente en el año 1950. ¿Cuántos países en el mundo contaban con desarrollos en energía nuclear? Estados Unidos, la Unión Soviética, que empezaba, porque todavía no había desarrollado sus armas nucleares, si no me equivoco, estaba en el proceso, y no mucho más. No sé si Inglaterra o Francia en qué estado estaban, y paremos de contar. Y el otro era Israel. Ya eso empieza a mostrar una excepcionalidad. Es extraña porque Francia lo ayuda, porque Francia en realidad es ese tipo de tecnologías uno no las distribuye graciosamente a alguien, excepto que sea un aliado muy estratégico y firme. En principio parece que ambos países tenían algunos intereses en común y en 1957 firmaron un acuerdo secreto para la construcción de un primer reactor nuclear en Israel, similar al reactor G1 en Marcoule, Francia, con una capacidad hipotética de producir entre 10 y 15 kilogramos de plutonio al año. La construcción del reactor de Dimona empezó en el 58, como mencionamos, con asistencia técnica entonces de Francia. Este proyecto estuvo por fuera de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Durante ese periodo, las autoridades israelíes lo camuflaron al sitio como si fuera una industria textil. O sea, oficialmente eso no era un centro nuclear, sino era una industria textil. En 1961 llega al poder Charles de Gaulle y Francia decide finalizar la construcción del reactor en Dimona. Y fue cesando la ayuda para la construcción de la planta de separación de plutonio. A pesar de esto, el reactor entró en funcionamiento en 1963, o sea, se siguió trabajando y finalmente funcionó, y eso le permitió a Israel tener la capacidad para adquirir y fabricar bombas nucleares antes de la Guerra de los 6 días. Esto según nos cuenta la versión oficial. Hay algunos puntos oscuros que años después empezaron a entenderse. Israel amplió finalmente esa planta secreta en Dimona, secreta porque acuérdense que era una textil, y en principio los rumores empezaron a correr cada vez más fuerte
y investigaciones fueron revelando que Israel obtuvo material ilegal desde los Estados Unidos, generando esto una gran polémica, porque no todos los estadounidenses estaban a favor, pero algunos sí. Y esto también abre una discusión sobre la doble nacionalidad, ¿no? Porque resulta que muchos de los que finalmente filtraron información y derivaron material nuclear hacia Israel eran estadounidenses de origen judío, lo cual le daba una doble lealtad a los Estados Unidos por un lado, al Estado de Israel por el otro, y eso nos replantea algún tema que alguna vez charlamos acá, ¿no? ¿Se puede o no tener doble nacionalidad? Seguramente se puede, lo que pasa es que también hay posiciones que son muy delicadas que no deberían ser aceptables. Un caso prominente es el caso de NUMEC, donde básicamente los materiales fisibles, los que producen la explosión, desaparecieron de una planta en Estados Unidos, en la localidad de Pensilvania, durante los años 60. La sospecha es que se derivaron hacia Israel y también se sabe, se ha hecho público, que un espía israelí llamado Jonathan Pollard robó grandes cantidades de documentos sensibles para Israel en los años 80. Con el tiempo, Israel logró autoabastecerse en tecnologías nucleares, por lo menos eso es lo que ahora se cree, que tiene esa capacidad propia, y hubo un testimonio muy interesante de Mordecai Vanunu, un técnico nuclear israelí que decidió desertar, podríamos decir de alguna manera, en 1986, y revelarle a la prensa británica la magnitud de lo que estaba sucediendo en Israel. Habló sobre el arsenal que contaba Israel y las instalaciones de plutonio que tenía. El plutonio, recuerden, es el material que se utiliza para la propia bomba nuclear. Israel, es importante aclarar en este punto, porque es clave para entender por qué Israel hace lo que hace y por qué está fuera de sanciones, nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y al no firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, no puede estar sujeto a las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. O sea, las instalaciones israelíes no pueden ser investigadas. Y esto es lo que posibilita esa política de ambigüedad estratégica. Israel fue evolucionando y además hoy tiene misiles Jericó en varias versiones, 1, 2, 3, los 3 inclusive se presumen que llegan a Europa, y algunos creen que no solo las capitales europeas, sino podrían llegar hasta los Estados Unidos. Tiene aviones modificados especialmente para lanzar armas nucleares, y en el mar cuenta con una clase de submarinos Dolphin que tienen misiles de crucero facilitados por Alemania, que fueron facilitados, cuando me refiero a facilitados, algunos fueron regalados y otros fueron vendidos a un precio extremadamente bajo. Y lo interesante de estos submarinos es que Israel los modificó para no tener que salir a la superficie y poder disparar en forma vertical. Esto más o menos es lo que hasta ahora se conocía, pero en este cuadro, con esta desclasificación de documentos que hizo Donald Trump en la pelea que tiene contra las agencias de inteligencia, aparecieron nuevos documentos sobre el asesinato de John Kennedy y de alguna manera aumentaron las sospechas sobre la implicación del tema del programa nuclear y por lo tanto del propio Estado de Israel en el asesinato de Kennedy. Los archivos desclasificados del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la CIA dicen que Salman Shapiro, presidente de Nuclear Materials and Equipment Corporation, NUMEC, que habíamos mencionado antes, colaboró con funcionarios de inteligencia estadounidenses para desviar más de 300 kilos, algunos hablan de 250, de uranio enriquecido 235
a Israel entre los años 57 y 78. O sea, tuvieron una filtración de 300 kilos de uranio enriquecido durante 21 años. Y esa filtración, bueno, evidentemente ha sido hecha por lo menos por algunos sectores de la CIA. Entre el 65 y el 80, el FBI, la CIA y la Comisión de Energía Atómica estadounidense investigaron a esta empresa, NUMEC, por la pérdida de grandes cantidades de uranio enriquecido. Claro, se habían perdido casi 300 kilos de uranio, o alrededor de 300 kilos de uranio. Este es un material súper recontra sensible que tiene que estar hasta el último gramo vigilado. Se sospechaba que esto había sido desviado hacia Israel, pero nunca se le presentaron ningún tipo de cargos contra Zalman Shapiro. Extraño, ¿no? Porque ahí empezamos con las cosas raras y lo que hablan de la excepcionalidad. Imagínense si encuentran una filtración de estas características hacia cualquier país, no hace falta que sea Corea del Norte, hacia cualquier país, ¿cuál sería la reacción de los Estados Unidos y de la comunidad internacional? Bueno, acá nada. Investigaciones, memorándums internos, no mucho más que eso. Este asunto también se lo conoce como Apolo o asunto NUMEC y es igualmente controversial, podríamos decir, ¿no? En 1976, la CIA le informó a la Comisión Reguladora Nuclear que era probable que el uranio desaparecido hubiese ido a parar a Israel. Imagínense que ya se tomaron su tiempo, ¿no? Porque pasaron 19 años para que finalmente alguien se decidiera a decir, che, me parece que se lo llevaron para Israel, ¿no? Y en el año 2010, hace 15 años nomás, un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos sugirió que una investigación coordinada podría haber aclarado el misterio, pero finalmente no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Evidentemente, algo pasaba y había una muy poderosa voluntad para que esto no se investigue. No puede ser que en un área tan sensible pasen décadas sin que nadie se mueva demasiado. Hay una nota que escribió Fausto Frank, y después los invito a verla en Contrainfo, que es bastante interesante, que yo les traje parte de la misma, pero si quieren verla en Contrainfo, ahí van a encontrar las copias de los materiales desclasificados y la información que avala lo que estoy diciendo. Según esta nota, Estados Unidos puso a disposición del público más de 1.100 archivos desclasificados sobre el asesinato de Kennedy. Entonces, claro, uno empieza a decirse, ¿qué tiene que ver Kennedy con lo de Israel y la energía nuclear? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pensé que estaba pasando algo que esa cuestión no nos estaban contando. Nosotros nos estaban contando una parte de la historia, que es la que decíamos, sí, públicamente alguna cosita, que bueno, que hay una sospecha, que tal vez, pero en realidad se hacía poco y nada. En los documentos estos desclasificados, se llega a alguien que seguramente es muy conocido, que es un ex infante de Marina, que se llama Lee Harvey Oswald, el autor del asesinato precisamente de John Fitzgerald Kennedy, al que luego asesinaron apenas 2 días después de arrestado en una comisaría de los propios Estados Unidos. O sea, vean el cuadro, matan al presidente de Estados Unidos y el asesino 2 días después asesinado en una comisaría. O sea, ¿realmente a la primera potencia del mundo le podía suceder esto? Le sucedió. O sea, todo invita a pensar que, vuelvo a insistir, había un gran poder detrás de esto.
la teoría oficial dijo finalmente que Oswald era un lobo solitario, había actuado por su cuenta, no había ninguna relación y bueno, y son cosas que pasan. Y a otra cosa, no hay por qué seguir investigando, acá no pasó nada. Pero la verdad es que bueno, había múltiples derivaciones, múltiples pistas, y cuando hay múltiples pistas, suele haber múltiples pistas envenenadas por la propia organización y de inteligencia. Las organizaciones de inteligencia suelen tirar muchos señuelos de este tipo para desviar y muchas veces tienen su versión oficial, pero no se empecinan solo en su versión oficial, tiran un montón de versiones conspirativas para que después la gente se monte sobre eso y vaya en otras direcciones tratando de encubrir lo que tal vez realmente sucedió. 6 décadas llevamos discutiendo qué pasó con John Fitzgerald Kennedy, se hicieron libros, se hicieron películas, se hicieron series, se habló todo lo habido y por haber, hay teorías para todos los gustos, y hay una que entre medio de tanta teoría, de tanto de que si fue la mafia, que si fue quién fue la masonería, que si fueron los rusos, todo enemigo posible fue considerado y alguno más también. Pero hubo uno más que tal vez tenga alguna relación con esto, ¿no? Que tiene que ver con un enfrentamiento que existió y que muchos lo deben saber, pero no está mal recordárselo a las nuevas generaciones o a quienes no lo escucharon hasta ahora, que hubo un enfrentamiento entre John Fitzgerald Kennedy y el Estado de Israel por el desarrollo del programa nuclear. Mientras Kennedy buscaba tener como un objetivo inspeccionar las áreas sensibles de Israel. Kennedy sospechaba, obviamente, imagínense que el programa empezó entre los años 57, que firma el acuerdo secreto con Francia, el 58 se empieza a construir, el 59 no recuerdo ahora, y a Kennedy lo matan en el 63. Bueno, básicamente Kennedy llega al poder y dice, acá está pasando algo raro, a mí no me van a engañar, vamos a investigar este tema. Y el primer ministro israelí, David Ben Gurión, se resiste a esto, ¿no? Fíjense que curioso también porque Francia facilitaba esto a escondidas de Estados Unidos cuando ya estábamos en el medio de la Guerra Fría, ¿no? Volvemos de vuelta con esas contradicciones que hay a veces en el mundo, ¿no? Ben Gurión, después de esta historia, unos poquitos meses antes del asesinato de Kennedy, terminó finalmente dimitiendo y el complejo de Dimona siguió funcionando como venía haciéndolo. Kennedy, Ben Gurión renuncia en junio y en noviembre del mismo año, en 1963, es asesinado Kennedy. El sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, establece una muy buena relación con Levi Eshkol, que es el sucesor de Ben Gurión, ¿no? Fíjense qué casualidad, había un tironeo entre presidentes, se había enrarecido el clima entre los Estados Unidos e Israel, y el presidente de Estados Unidos muere asesinado, el israelí se hace a un costado y relancemos la relación que acá no pasó nada. Los documentos desclasificados de la CIA muestran que hubo un esfuerzo de la agencia para ocultar las relaciones que tenían con el Mossad, así como el rol encubierto que el jefe de contrainteligencia estadounidense James Angleton había desempeñado, siendo en realidad agente israelí, o sea, teniendo un papel de doble agente. Fíjense hasta dónde los infiltraron, o no sabemos si definirlo como infiltración o hablamos de esa doble lealtad, porque James Angleton era estadounidense,
Era el jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, pero trabajaba para Israel también. Trabajaba para la inteligencia, oficialmente para la inteligencia de Estados Unidos, pero extraoficialmente para la de Israel. Angleton fue uno de los principales artífices de la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel, que perdura y domina la región hasta el día de hoy, según afirma Jefferson Morley, un analista e historiador, en un libro que se llama El fantasma, la vida secreta del espía de la CIA, James Jesus Angleton. Más que cualquier otro nombre, el veterano jefe de contrainteligencia de Estados Unidos fue el responsable de la transformación de Israel en un estado de colonos, débil, chiquito, asediado, a un aliado estratégico de la mayor superpotencia del mundo. Una relación que hoy se diría win-win, donde todos ganaban, donde Israel se transformaba en un gran estado, ya no asediado, ya era un estado con armas nucleares que se iba a poder defender con todo el apoyo de los Estados Unidos, y Estados Unidos obtenía un aliado que, les recuerdo, en ese momento, cuando Israel comienza esta historia, Israel había sido también apoyado en su creación, no solo por Londres, autor intelectual como siempre de estas cosas, sino por la propia Unión Soviética. La Unión Soviética había avalado la creación del Estado de Israel. Israel empezó con características inclusive socialistas, cosa hoy muchos de los cultores libertarios olvidan, probablemente desconozcan, dada su formación general, pero tenían kibbutz, tenían una serie de elementos que lo hacían un Estado socialista, Israel, y un alineamiento que tal vez se podríamos decir que simpatizaba con alguna de las causas más cercanas a la Unión Soviética, y esto termina dando un giro de 180 grados y termina siendo, en lo que hoy conocemos, el más firme aliado de los Estados Unidos en la región y ariete contra el mundo musulmán, que repartía sus intereses entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, países árabes alineados con la Unión Soviética, como en el caso de Siria, y otros países con los Estados Unidos. También algunos que han ido variando a lo largo de la historia, según quién los gobernaba. Por ejemplo, Egipto ha tenido distintas etapas a lo largo de su trayectoria. Angleton logró finalmente hacer lo que tenía como objetivo, que era ocultarle, en principio se decía, según escribía Morley, a la inteligencia de Estados Unidos la cuestión que estaban trabajando para adquirir armas nucleares en la década del 60. Ese era el objetivo israelí. La lealtad de Angleton a Israel traicionó la política estadounidense en una escala épica, según este autor Morley, y en lugar de apoyar la política de seguridad nuclear que pretendía Estados Unidos, la ignoró. Los documentos de la CIA piden expresamente ocultar los lazos de Angleton con el Mossad. Por eso hablamos de esta doble lealtad y esta relación casi promiscua entre las agencias estadounidenses y las agencias israelíes, ¿no? Que uno no sabe dónde y cómo terminan y hasta dónde coinciden y trabajan en conjunto y hasta dónde se separan. Los documentos de la CIA pedían expresamente entonces ocultar este hecho, y básicamente lo tienen marcado con múltiples corchetes. La traición de Angleton en pos del desarrollo nuclear de Israel es uno de los elementos más oscuros dentro de un mundo de humo y espejos. A veces algunos nos han preguntado por qué llamamos humo y espejo a nuestro programa. Bueno, humo y espejos es precisamente por esto. Esto es exactamente cómo es el mundo, esto es cómo se mueve el mundo. Por eso a veces somos tan tercos en algunas posiciones, por eso vamos en contra del sentido común de mucha gente, de las políticas de moda y demás, porque entendemos al mundo como un juego de humo y espejos,
en los cuales uno tiene que tratar de encontrar la verdad, y la verdad a veces es parcial, a veces está contada en forma tangencial, en forma indirecta, y uno necesita de alguna manera tratar de encontrar la realidad dentro de lo que oficialmente se nos cuenta, e inclusive muchas veces no solo se nos cuenta una realidad, sino se nos ponen, como decíamos antes, múltiples ideas que luego serán tildadas de conspiranoicas para precisamente desviar nuestra atención. Lo cierto, volviendo al tema, es que durante la presidencia de John Kennedy surgieron preocupaciones en Washington sobre las actividades nucleares de Israel en el reactor de Dimona, ubicado en el desierto de Negev. Kennedy estaba comprometido con una idea de no proliferación nuclear. Yo tengo la bomba, lo tienen los soviéticos, bueno, no empecemos a restringir esto, tengan los británicos, los franceses, de medio se nos escaparon y ya está, y terminemos. Después la van a terminar teniendo los chinos, pero hay que tratar de controlar esta historia porque la ventaja cualitativa que da tener las armas nucleares se pierden cuando el adversario también lo tiene. Si Corea del Norte tiene armas nucleares, Estados Unidos no pudo atacar nunca a un país chiquito como era Corea del Norte. Bueno, como era, digo. Claramente es porque tenía armas nucleares. Por eso nos han convencido que nosotros tenemos que firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear cuando vemos que no siempre esto termina siendo lo adecuado. Kennedy no solo quería esta política, sino que veía con mucha inquietud cómo se estaba comportando Israel, especialmente porque tenía un programa nuclear que él sabía que no estaba bajo la supervisión internacional completa y había indicios de que podía tener fines militares el programa israelí. Obviamente ese era el propósito y no los propósitos pacíficos que Israel estaba declarando. En 1963, Kennedy envía una carta al primer ministro israelí David Ben-Gurión exigiendo inspecciones regulares y transparentes del sitio de Dimona. En la carta, Kennedy también le advertía a Ben-Gurión, en ese incidente que relatamos al principio, que el apoyo de Estados Unidos podía peligrar si no se garantizaba la cooperación en este asunto. Ben-Gurión respondió de manera evasiva, defendiendo el carácter pacífico del programa, pero nunca accedió a las inspecciones que se reclamaban y finalmente se terminó yendo del poder y Kennedy asesinado, como estábamos diciendo. Fíjense, otra vez es interesante notar cómo Kennedy estaba haciendo algo que guardaba algunas similitudes con lo que empezó a hacer Trump. El problema es que Trump parece que ha dicho, bueno, por ahí no es el camino y se ha alineado con los intereses de Israel. Pero una vez más, los intereses de Israel se cruzan con los intereses de Estados Unidos y arrastran a Estados Unidos a conflictos en los cuales él no tiene mucho para ganar. Básicamente son intereses de Estados Unidos que se imponen a los propios intereses de los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? Hoy Israel ni siquiera le garantiza a Estados Unidos una estabilidad favorable en Medio Oriente. Israel lo único que le garantiza es un conflicto permanente cuando Estados Unidos necesita una época de tranquilidad. Un memorándum de la CIA en ese periodo, desclasificado después, refleja este choque de ambos gobiernos. El documento, junto con otras fuentes como cables diplomáticos, destaca que Israel percibía las exigencias de Kennedy como una amenaza directa a su soberanía y seguridad nacional. Los líderes israelíes temían que ceder a las inspecciones podría limitar su autonomía estratégica en un entorno regional extremadamente hostil. Uno de los documentos claves que aborda este tema es el Memorandum for the Director, dirigido al director de la CIA, de la Central de Inteligencia, que decía Consequence of Israeli Acquisition of Nuclear Weapons, redactado por Sherman Kent el 6 de marzo de 1963.
En este memorándum, aunque no se menciona explícitamente las exigencias de Kennedy, esto aparece revelado en la carta de Kennedy a Ben Gurión del 18 de mayo, refleja las preocupaciones de la CIA sobre las implicaciones de un Israel con capacidad nuclear y está contextualizado dentro de las tensiones de la época. ¿Y qué pasó ahí? Finalmente, Kennedy se murió. Kennedy fuera de la discusión, Lyndon Johnson como presidente decidió dejar de confrontar con el programa nuclear, empezaron a hablar de las inspecciones nucleares que se hacían en forma cada vez más limitada, cada vez más superficial, y empezaron a tener una ambigüedad que se mantuvo como una política de facto. Había algo más que había pasado con Kennedy. En 1963, Kennedy y el fiscal general Robert Kennedy, su propio hermano, tomaron medidas para que el Consejo Sionista Americano, en inglés American Zionist Council, cuyas siglas son AZC, se registrara como agente extranjero bajo la ley de registro de agentes extranjeros. Qué interesante, ¿no? Porque en 1938, esto fue en 1938, ya Estados Unidos registraba como agentes extranjeros a este tipo de organizaciones, ¿no? En Georgia el año pasado hubo un levantamiento precisamente porque la gente se oponía a que las ONG se registraran como agentes extranjeros y tenían que revelar algo sobre sus destinos y los fondos que recibían, ¿no? Qué curioso que a todo el mundo se les impide hacer lo que los propios Estados Unidos hacen naturalmente. Esto ocurrió en el contexto de una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, liderado en su momento por el senador William Fulbright, sobre la actividad extranjera en los Estados Unidos que no seguía los canales diplomáticos habituales. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Kennedy, exigió a la AZC registrarse como agente extranjero debido a que recibía fondos significativos de la Agencia Judía para Israel, Jewish Agency for Israel, o como se pronuncia, una entidad estrechamente vinculada con el gobierno israelí. Este registro obligó a la AZC a transparentar sus actividades y financiarse, limitando, como se financiaba, limitando su capacidad para operar como lobby sin supervisión estricta. Documentos desclasificados de la época y registros históricos muestran que entre mayo y agosto del 63 se intensificaron las presiones sobre de Kennedy sobre este consejo, ¿no? Luego que murió Kennedy, el Consejo Sionista tenía un nombre que no despertaba muchas simpatías, no tenía buena publicidad y simplemente no solo empezó a disminuir la presión sobre el Consejo, sino se resolvió cortar por lo sano, se disolvió el Consejo y se lo reemplazó por algo que les suene más a ustedes, según el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos, el AIPAC, que en el 63 emerge reemplazando al antiguo Consejo. No se registró entonces como agente extranjero, dado que era un comité americano, y logró establecerse como un grupo de presión absolutamente influyente, sin que las restricciones para el registro de la ley de FARA era la que regulaba la acción de los agentes extranjeros, se lo puede imponer. Aunque no hay evidencia concluyente, por lo menos hasta el momento, de una acción directa que vincule estos sucesos con el asesinato de Kennedy, sí se puede verificar que los Kennedy estaban en contra de que Estados Unidos le facilitara a Israel el desarrollo de su plan nuclear y querían que Israel se comporte como el resto de las naciones.
no esa excepcionalidad que tiene Israel, que salga del mapa estratégico nuclear. Finalmente, conocen todos cómo terminó la historia. En el 2022 fue desclasificado un informe de contrainteligencia del COMINT, originado en la NSA, a solo 3 días del asesinato de Kennedy, que había sido clasificado como alto secreto DINAR, lo que requería entonces la máxima autorización para la lectura, y fíjense que tardaron casi 60 años en desclasificarse. Se supone que se trata de una intercepción de la NSA a una fuente diplomática árabe o palestina. O sea, la NSA intercepta una comunicación que se da entre una fuente de Medio Oriente, árabe, palestina, no lo determinan, y este documento permanece clasificado durante más de 60 años. ¿Por qué se clasificó tanto esto? Bueno, ¿qué dice el documento? El documento está titulado como Distribución Mínima, Repercusión Prohibida sin aprobación previa de la NSA, Asesinato del presidente Kennedy, una conspiración sionista. El asesinato del gran presidente Kennedy, esto está tachado el nombre del que lo escribe y del que lo recibe. Es una comunicación del 25 de noviembre de 1963. El asesinato del gran presidente Kennedy fue una conmoción para los palestinos. Por favor, transmita nuestra sincera compasión a la familia Kennedy y al pueblo de los Estados Unidos. Detrás de este misterioso crimen se encuentra una conspiración sionista cuidadosamente planeada. La revisión de estas conspiraciones, sigue el documento, criminales sionistas secretas y abiertas contra Lord Mowin Verandote, los científicos egipcios y alemanes, así como el método terrorista adoptado para, los argentinos deben tener un recuerdo de esto, Eichmann y otros, proporciona la evidencia para cuestionar la posición de las organizaciones secretas. Eichmann, todo un capítulo aparte, que no es que esté mal que lo haya jugado, es que está mal que lo hayan secuestrado en un país, y toda Argentina todavía está por decir, es probable que el difunto presidente ganara las elecciones presidenciales sin suplicar la simpatía sionista ni ver los votos judíos. Consciente de que su influencia y poder en Estados Unidos se basan en el voto judío, los sionistas, fíjense que marca una diferencia entre judío y sionista, asesinaron al valiente presidente que estaba a punto de destruir esa leyenda suya. Su asesinato es una advertencia para el resto de los honorables líderes. Revelen su conspiración ante el juicio supremo del mundo. Tengan cuidado, ustedes son la esperanza de los palestinos. Y otra vez vuelven a omitir el nombre. En 1963, un mes antes de su muerte, Kennedy pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, donde habló sobre la necesidad de resolver los conflictos del Medio Oriente, incluyendo el problema de los refugiados palestinos, abogando por una solución pacífica y justa para los desplazados, lo que podría haber sido interpretado como una ayuda a los líderes árabes, como un apoyo implícito a su causa. John McCone, presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y director de la CIA entre el 61 y el 65, denunció que Israel ocultaba a los Estados Unidos su plan nuclear. Tras el asesinato de Kennedy y la mala relación con el nuevo presidente Lyndon Johnson, más cercano al sionismo, McCone renunció a la CIA. ¿Qué más sabemos? Hay un artículo también de Alejandro Pagés que dice El peligro israelí, donde reafirma más o menos por otro camino lo mismo. El programa nuclear israelí fue mantenido en secreto hasta que Mordecai Vanunu, técnico de Dimona, filtró la información clave. Vanunu, que es simpatizante de la causa palestina, logró tomar 60 fotos del reactor en 1984 usando una minicámara. Las imágenes junto a los análisis científicos publicados
por The Sunday Times revelaron que la planta podía producir 40 kilos de plutonio al año, lo que es suficiente para decenas de bombas. Se estimó entonces que Israel tenía 200 armas nucleares y trabajaba en bombas de hidrógeno. Como represalia, el Mossad secuestró en Italia ¿cómo se llama? A Mordecai Vanunu y lo tuvo 18 años encarcelado en Israel, 11 de los cuales en aislamiento extremo. Seymour Hersh y Kenneth Brower aseguran que hoy Israel posee cientos de armas nucleares, incluyendo bombas de neutrones. Las bombas de neutrones tienen la característica de que no dañan las estructuras materiales y sí lo que producen es la muerte de todo lo orgánico. Sin embargo, el país se niega a admitir su arsenal o a firmar el Tratado de Proliferación Nuclear. En 1952, Israel priorizó la creación de armas nucleares. En 1957 firmó los acuerdos con Francia, impulsados por Shimon Peres, que hicieron que se pueda construir Dimona con tecnología francesa y literatura estadounidense. No teniendo uranio propio, Israel recurrió a prácticas ilegales como robos, chantajes y contrabando. Bueno, básicamente lo que veníamos viendo. Uno de los actos más graves fue el robo entre 250 y 300 kilos de la planta de Numek en Pensilvania, dirigida por el sionista Salman Shapiro, lo que le bastaría para fabricar al menos 30 bombas nucleares. Este robo fue encubierto durante décadas por la CIA. Algunos teóricos como Kevin Barrett afirman incluso que la oposición de John Kennedy al programa israelí fue un factor para su asesinato, aunque esto no suele figurar en biografías oficiales. Israel es un estado bandido obsesionado con la hegemonía atómica, actuando con impunidad en la región mientras oculta su verdadero poder. Conclusiones. Israel es en realidad materia de especulaciones de todo tipo, de este juego de humo y espejos que mencionábamos antes, ¿no? Conclusiones firmes, donde podemos ya podemos ir afirmándonos. Israel tiene armas nucleares, eso es incuestionable, todo el mundo lo hace, lo afirma, lo cree, y no tiene ningún tipo de presión internacional. Nadie le dice que tiene que dejar de tener, que tiene que someterse a inspecciones, nada de nada. De hecho, se lo ayuda militarmente. La pregunta sería, ¿por qué? Primer punto. Tiene la política que mencionamos antes de opacidad nuclear. Israel nunca confirmó oficialmente si posee o no armas nucleares. Todos lo saben, pero no está afirmado. Como no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, no tiene compromiso legal para no tenerlo. Tiene una alianza firme con Estados Unidos. Por lo tanto, Israel goza del respaldo incondicional de Estados Unidos como aliado más fuerte y de todo el resto de la comunidad internacional al servicio de los Estados Unidos, por lo menos hasta la llegada de Trump. Vamos a ver, porque se ha roto esa relación, excepto para este punto en el que estamos tratando hoy, que tiene que ver con que Trump siga alineado con Israel de la misma manera que Francia, el Reino Unido y demás, ¿no? La justificación de Israel como disuasión existencial. O sea, Israel se presenta como una nación pequeña, rodeada de enemigos y en riesgo constante, por lo cual necesita mantener una capacidad nuclear como disuasión. Esta narrativa finalmente es aceptada por Occidente sin ningún tipo de crítica. Después podemos sumar el control narrativo y el lobby diplomático. Israel ha invertido fuertemente en la diplomacia, en la propaganda y en los lobbies, especialmente en los Estados Unidos, para influir en la opinión pública mundial y en la política exterior de potencias claves. Logró mostrar su programa nuclear como defensivo y centrado en la estabilidad regional, a diferencia precisamente de los iraníes, que lo percibe la comunidad internacional como un actor desestabilizador. Si lo comparamos con Irán,
Irán es considerado por Estados Unidos y el resto como una amenaza directa para Israel, se lo vincula con grupos que se tildan como terroristas, que es el caso de Hezbollah y Hamas. Israel, en cambio, es visto como parte del eje occidental, es la democracia, el único Estado democrático de la región, según dice la propaganda occidental, a pesar de las denuncias constantes de apartheid, ocupación y crímenes de guerra. Hay precedentes históricos de encubrimiento, el caso de Mordecai Vanunu y el robo de uranio de la NUMEC demuestran que ha habido esfuerzos sistemáticos para evitar la exposición del programa nuclear iraní, y la comunidad internacional ha decidido ser cómplice de esta situación. Irán finalmente la impunidad garantizada por el sistema internacional permite este juego asimétrico donde las reglas no se aplican de forma uniforme. Irán sí firmó ese tratado en 1968 y lo ratificó en 1970, lo hizo con el Shah al control del gobierno, y eso fue un error que al día de hoy está pagando. Como Estado miembro, entonces Irán quedó ligado a no desarrollar armas nucleares, por eso la insistencia, y debe permitir las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En el 2015 firmó un nuevo acuerdo, no sé si acertado o no, visto los resultados, que era el Plan de Acción Integral Conjunto, con el grupo 5+1, que es Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, que le impusieron sanciones adicionales y mecanismos de verificaciones más estrictos. Finalmente, Estados Unidos con Trump se retiró de ese acuerdo en el 2018, Irán sigue en realidad monitoreado por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel nunca, acordemos, firmó ni ratificó este tratado. Por lo tanto, no está obligado legalmente, ni tampoco tiene necesidad de declarar su arsenal nuclear, y eso le permite esa ambigüedad estratégica, mientras que Irán, por abrir la boca y hacer las cosas bien, está realmente obligado a entrar en ese acuerdo, y esto revela un vacío legal que aprovecha Israel y que tiene que ver con una asimetría en la aplicación del derecho internacional debido a los intereses estratégicos y las alianzas de cada uno. Uno podía preguntarse, bueno, entonces que salga Irán del tratado nuclear, de no proliferación nuclear. El problema es que Irán permanece para evitar el aislamiento diplomático, pues sería, si sale, probablemente provocaría sanciones más duras de las que tiene, al nivel de lo que le sucedió a Corea, porque Corea sí salió en el año 2003 y no se lo perdonó nadie. Preservar el apoyo internacional. Irán intenta mantener una imagen de cumplimiento legal frente a países como Rusia, China o los países del sur global, y esto podía enrarecer la relación con ellos, y pretende utilizar como una ventaja política sobre Estados Unidos e Israel, pudiendo señalar entonces el doble estándar de sus enemigos, y de esta manera también evitar la justificación para ataques preventivos, dado que si Irán sale, ese solo hecho sería interpretado por Israel o Estados Unidos como una acción militar y una acción de preparación para la guerra nuclear, y simplemente podrían actuar con esa excusa. Si sale, lo que tendría como ventaja es que la agencia internacional no tendría acceso a las instalaciones nucleares, pero aumentaría la tensión regional y la percepción de que Irán busca tener un arma nuclear, y eso generaría probablemente también una carrera armamentística en la región, dado que otros países dirían, bueno, si salen ellos y van a tener un arma nuclear, nosotros también. O sea que acá lo que hay que evaluar entonces es el costo político y estratégico de permanecer o salir. Eso es lo que se está jugando en esta historia. Israel juega también con algo que es muy polémico, que tiene que ver con la legitimidad internacional. Hay un factor en este punto que juega un papel simbólico
muy importante en las relaciones internacionales, que es el Holocausto. Israel ha utilizado esta figura que influye contra muchos países o en muchos países del mundo, y lo ha usado desde la fundación. Esto, combinado con los intereses estratégicos y con las alianzas que tiene Israel, explica por qué Israel nunca renunció a su posición nuclear y su política exterior son permitidas con un grado de impunidad común. La experiencia del genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial ha sido usada por el pueblo israelí como una exigencia, o por lo menos con el Estado israelí, como una exigencia para reclamar seguridad existencial. Y esto ha generado una corriente de apoyo en Alemania, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, que le brindan precisamente ayuda económica, política, diplomática y militar. Ahí está el caso, por ejemplo, de los submarinos tipo Dolphin que le entregó a Alemania y que hoy le permite a Israel poder amenazar con armas nucleares a sus vecinos, que podían hacer un ataque preventivo y destruir los sitios de lanzamiento terrestres, pero ubicar y destruir a los submarinos antes que puedan lanzar sus misiles es una tarea extremadamente improbable que se pueda realizar. Entonces, Alemania, invocando una reparación moral tras el Holocausto, decidió hacer esto. Hay una instrumentalización del tema del Holocausto que sirve para desviar las críticas hacia sus políticas en Palestina, justificar el mantenimiento del arsenal nuclear y silenciar disidentes, tachándolos de antisemita, inclusive si se critica legítimamente a Israel como Estado y no a la identidad judía. El uso del Holocausto como un escudo moral ha sido eficaz, pero también genera muchas controversias, dado que no puede ser siempre una excusa para violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Algunos supervivientes, inclusive del Holocausto, y sus descendientes, critican esta actitud del actual Estado de Israel por cometer en nombre de una memoria trágica más actos que contradicen los valores que dice defender de paz y justicia universal. Hay otro tema que es absolutamente sensible y que en general viene plagado de advertencias que tienen que ver con el papel de la presión del sionismo en finanzas y medios. En realidad esto se plantea como que es una versión antisemita, señalar el papel del sionismo dentro de las finanzas y los medios, considerando la identidad judía como factor de apoyo a las políticas sionistas, y se argumenta que no todos los judíos tienen posiciones de poder, ni todos los poderosos son judíos, lo cual obviamente es una razón totalmente entendible. La mayoría de los judíos no tienen ninguna decisión en lo que hace Israel, ni siquiera todos están de acuerdo con lo que hace Netanyahu, pero hay una realidad que sí hay un rol determinante en sectores financieros. Por ejemplo, Goldman Sachs, Rothschild han sido personajes ligados precisamente al judaísmo. Familias como Sulzberger son dueños del New York Times, o los Murdoch, aunque este no es judío, pero siempre se ha manifestado como pro-israelí, pueden ser considerados como parte de un eje histórico. Muchos argumentan que como a los judíos se les prohibieron ejercer muchas profesiones, fueron empujados hacia el comercio, la banca o la prensa. Hay otros que opinan que no es exactamente así y que en realidad esto es dado su carácter nómade y su estrategia de control que los hace enfocarse hacia estos sectores. Es muy interesante el libro de Nikolai Mikhailov hablando de este tema.
La influencia pro-israelí en medios y Hollywood también es notable, ya que existen redes de influencia pro-israelíes como el AIPAC, que tienen una influencia muy marcada en la cuestión mediática, en el entretenimiento, en temas como es el de Palestina, y donde tienen familias de origen judío enroladas con el sionismo, una especie de control sobre la industria. Tiene un apoyo cultural táctico a Israel, pero obviamente nosotros no podemos decir que todos que por ser judíos son influyentes, sin marcar que el problema en realidad es el uso de estrategias para favorecer las políticas del Estado de Israel, no por ser judío, pero sí que están emparentadas indudablemente con esta situación. Los grupos de presión como el AIPAC han sido extremadamente efectivos en manejar la política estadounidense usando una combinación de recursos económicos, mediáticos, legales. Pero claro, nos podrían argumentar, bueno, pero hay otros lobbies que no son judíos, hay evangélicos, hay petroleros, farmacéuticos, de armas, y todos también influyen. Queda en que cada uno pueda determinar cuánto es verdad o no de estas cosas. O sea, sí hay una crítica que es absolutamente legítima, es que uno puede criticar la estructura de poder. Decir que esto por una cuestión racial o étnica es lo que puede derivar en una acusación de antisemitismo. Ahora, criticar la estructura en sí, independientemente del origen racial o religioso, sí sería una crítica válida que no debería merecer ningún tipo de discusión. Por lo tanto, podemos hablar, sí, de sionismo político, de lobbies geoestratégicos y redes de influencia, pero escapando tal vez a la lógica del poder judío mundial, que muchas veces se utiliza en comunicación, que vende con títulos, pero que en realidad presenta una faceta muy fácil de ser atacada, que generalmente favorece mucho a quienes en principio parecería golpear. Si yo hablo del poder judío mundial como una confabulación, lo más probable es que esto sea desarticulado con mucha facilidad. Si yo en realidad no hablo de eso, hablo de intereses de élite y por ahí resalto alguna coincidencia, pero no atribuyéndosela a su origen étnico, sino simplemente señalo el hecho, la cosa toma como un cariz mucho más difícil de rebatir, es más verificable y de alguna manera yo diría hasta más peligroso. A veces determinados cuestionamientos, determinados dichos públicamente pueden ser muy lindos para sumar visualizaciones, pero ser muy poco prácticos y efectivos, inclusive volviéndose en contra de los intereses que pretende al menos defender. O sea, la clave entonces es criticar las estructuras de poder sin racializarlas. Y ahí, sin racializar, sin hacer una acusación directa, uno hacia el poder judío, uno puede hablar del sionismo, sí, y hablar cómo el sionismo ha tenido un papel determinante en las estructuras de poder mundial y cómo ese papel lo ha llevado a infringir muchas veces las mismas reglas que para otros sistemas políticos, para otras naciones, que no es el Estado de Israel, no se les ha permitido. Mientras unos son sancionados, otros son ayudados, muchas veces ante un mismo hecho. Mientras Irán no tiene armas nucleares, por lo menos que sepamos, tal vez esté en condiciones de tener alguna guardada. Israel tiene cientos de armas nucleares. A veces parece un poco incomprensible por qué la comunidad internacional presiona a Irán y mira para otro lado con el caso de Israel. Bueno, hoy espero haber sido claro, tratamos de desgajar todo este tipo de hechos.